A continuación les voy a resumir mi tesis, más exactamente mi proyecto de grado, con el que conseguí el título de comunicador social en la UNAP, Universidad Nacional a Distancia, que si bien está acreditada como de alta calidad, la verdad es que como otras universidades tiene sus polémicas, sus defectos, pero eso ya es otro tema. La cosa es que como era educación virtual, el valor de los semestres era más cómodo y me permitió manejar mi tiempo a conveniencia para alcanzar una de las cosas que más quería, y era que mi proyecto de graduación fuera sobre veganismo. Con decirles que eso para mí hasta fue más importante que el mismo título, puesto que yo pude haber asumido una posición más cómoda y graduarme mucho antes haciendo algún tipo de proyecto que la universidad me pusiera o algo más sencillo, algo que al final a muy poca gente le importaría, pero con el que conseguiría el título más rápido, un diplomado, no sé. Pero no, yo tomé el camino largo y fue más o menos un año de lucha y estrés para que la universidad me aceptara este proyecto sobre veganismo. Igual, ya lo sabrán ustedes, un título universitario en Ciencias Sociales y Humanidades, sin experiencia, sin palanca, en cuanto a ganar dinero, no es que sirva de mucho. Por decirles que se gana más en un call center bilingüe que lo que gana un comunicador social promedio sin mucha experiencia en un puesto de community manager, de periodista e incluso de profesor no público. Pero ese ya es otro tema también, entonces vamos yendo al grano. Aquí les resumo mi proyecto de grado sobre los procesos comunicativos por los que pasa una persona que se termina volviendo vegana. El proyecto de investigación quedó con el nombre Prácticas comunicativas y la adopción del veganismo en usuarios de redes sociales. Y tranquilos que no voy a comenzar a exponer así con un PowerPoint, que la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, marco teórico, norma ZAPA. No quiero saber más de eso, muchos me entenderán. No, es más, para hacerlo más chévere voy a ir directo a lo que importa, a las conclusiones, a lo que este proyecto logró descubrir, corroborar, desechar, concluir. Mejor dicho, vamos a enfocarnos en lo que este proyecto consiguió en relación con el veganismo y a la población vegana. Obviamente también habrán conclusiones concernientes a la comunicación social, pero por ahora, en la libertad de exponer mi proyecto como yo quiera y sin presiones de tiempo o un jurado, me voy a enfocar en el veganismo por esta vez. Entonces está esta aclaración, este video es una sustentación como para la población vegana. Tal vez ya haga una sustentación diferente para la gente que no es vegana y va a conocer desde ceros el proyecto. Pues en ella sí exigiría que explicara planteamiento del problema y todo este tipo de cosas que hay en el documento que hice, en el proyecto final. Y si no eres vegano o vegano y aún así te interesa este proyecto, dejo el link del PDF publicado por la universidad de este proyecto en la descripción del video. Y bueno, también si eres vegano y quieres pegarte la leída de este proyecto, que son 221 páginas, adelante. Y tómense su tiempo para ver este video, por favor. Vean el timeline, segmenté los temas por si quieren saltar de una parte a otra, y también como guía para que sepan de qué temas voy a hablar. Y bien, voy a empezar incluso con lo más importante y será bloque por bloque. En total serán 10 bloques de conclusiones de las diferentes cosas que se lograron establecer con este proyecto. Aquí se verán todo tipo de conclusiones, entonces empecemos ya. Bloque número 1, respecto a lo que hace que este proyecto sea diferente a los demás proyectos o tesis que se han hecho sobre veganismo. Quizás ya otros proyectos o tesis de otras universidades, el mundo es muy grande, pero apuesto que este proyecto es de los poquitos que colocan al veganismo como lo que realmente es, aquella idea de que el hombre no debe explotar animales y que esa idea está soportada tanto científica como éticamente. Además que es una idea que está lejos de parecerse al vegetarianismo, a una religión, al ambientalismo o a ser un estilo de vida. En otras palabras, cuando inicié en la investigación estaba creando el marco teórico, la mesa de trabajo y vi estudios previos sobre la población vegana y pues la verdad me pareció terrible, pues aquellos estudios ponían al vegetarianismo y al veganismo en el mismo costal cuando se sabe y mi investigación lo demuestra que son muy diferentes. También hablaban de que el veganismo era una dieta para estar sanos y que una de sus conclusiones era que el veganismo muchos los practicaban por los animales. Y yo como que, uy, no, pues descubrieron que el agua moja. Y eso que eran tesis de maestría y creo que de doctorado. Entonces no, yo dije, tiene que haber un estudio que establezca que el veganismo es nada más que para abolir la explotación. La explotación que el ser humano ejerce hacia los animales no humanos. Si le gusta o no a la gente, eso ya es diferente, pero que si se habla de veganismo, se hable de verdad de lo que es el veganismo. De lo que se trata, que no lo confundan con una dieta, sectas. Número 2. La muestra.
Es decir, la cantidad de gente que participó en las entrevistas, en las encuestas que hice, en aquellos estudios previos que les mencionaba que no parecían entender el veganismo, vi que uno estudió a 100 veganos en Cali, otro dice que nada más a 9 veganos y otro estudio sí fue cerca de 500 personas, pero eran jóvenes de una universidad de España. Pero la verdad es que prácticamente ninguno de ellos era vegano. Ahora, mi estudio, mi proyecto, encuestó y entrevistó a más de 700 personas realmente veganas y de varias partes del mundo, principalmente Colombia, México, España, Argentina. Y no solo eso, hice un estudio en 3 fases. Primero entrevisté a 18 veganos, entre ellos amateur y expertos. En base a los resultados que me arrojaron, creé una encuesta mucho más grande con muchas más preguntas donde me participaron más de 100 veganos de varias partes del país y algunas otras. Y en base a los resultados de esa encuesta creé otra mucho más perfeccionada donde me participaron ya más de 600 personas hispanohablantes y algunas de habla inglesa. Y también apuesto que existen otros proyectos sobre veganismo con una muestra así, quizá más grande. Y la verdad es que apuesto que hay pocos proyectos o proyectos de grado, tesis con una muestra así de grande. Y quiero aclarar que no quiero satanizar los estudios previos para nada. Gracias a ellos saqué muchos datos que corroboraron y ayudaron a darle ruta al proyecto. Lo que ocurre es que, como saben, el veganismo es una práctica muy poco comprendida y hasta estigmatizada. Y se necesitaba que un vegano con una visión objetiva y clara estudiara la misma población vegana, y eso fue lo que traté de hacer en lo posible. Entonces fue eso, mi proyecto, a diferencia de muchos, tiene una alta participación y como fue en varias fases, los sesgos en las personas que participaron y que logré mitigar muchísimo, hacen que los resultados obtenidos sean muy confiables. Número 3. Sencillamente que puede que este sea el único o de los poquitos proyectos que usan la comunicación social para el estudio del veganismo y la población vegana. Así de sencillo. Bloque número 2. Respecto a los datos sociodemográficos de la población vegana de los encuestados y entrevistados en esta investigación, encontré que, número 1, la mayoría de los veganos y veganas son de las generaciones Y y Z. Adicional, la mayoría de los veganos se hicieron veganos cuando tenían cerca de 25 años, por lo general menos de 25 años. Número 2, son muchas más las mujeres veganas que hombres veganos. En el caso específico de esta investigación, el 68.6% de los veganos son de género femenino. En otras palabras, estudios previos teorizan que las mujeres son más sensibles, más empáticas con el tema del sufrimiento y la explotación de los animales y hacen más al respecto que los hombres. Aquí con mi estudio digo que esa teoría ya es una realidad. Unos tendrán sus justificaciones desde otros campos, pero es un hecho que las mujeres representan esa vanguardia de quienes luchamos por la libertad y la no explotación de los animales. Número 3. La gran mayoría de los veganos, 81.5%, son de clase media o clase media baja. Saquen ustedes sus propias conclusiones de este resultado. Recuerden que me participó gente de muchas partes del mundo. Número 4, aproximadamente el 50% de los veganos encuestados hacen parte de esa nueva oleada de veganos, es decir, son nuevos en esto. Cuando les hice la encuesta llevaban apenas unos meses, a 2 años, a 4 años. El otro 50% ya es un grupo experimentado de veganos que lleva más de 5 y 10 años desde que les hice la encuesta. Número 5. Los veganos presentan un nivel muy sobresaliente de educación. En el caso de esta investigación, el 37% son profesionales. El 13.1%, además de ser profesionales, tienen una especialización o maestría o están cursando para obtenerla. Un 39.1% está estudiando una carrera profesional o tecnológica o técnica inclusive. Además, un 54.8% se hizo vegano mientras estaba estudiando, más que todo cuando estaban estudiando una carrera profesional o un pregrado. Número 6. Los veganos en su gran mayoría, poco más del 70%, son ateos, agnósticos o no religiosos antes y después de ser veganos. De esto también se deduce que son una minoría aquellos cuya religión los inspiró a ser veganos o conocer el veganismo. Es más, el nivel de ateísmo aumentó en un 5.2% cuando se hicieron veganos. Después de veganos, más ateos.
Otro dato que vi ahí un poco ocioso pero chévere es que por lo menos aquí en Latinoamérica, principalmente Colombia, gran parte de los veganos somos rockeros, metachos y también románticos, pues nos encantan las baladas, cortavenas y demás. Ay, no me lo esperaba, pero pues también hay un grupito de veganos loquillos, más bien loquillas, que les gusta el reggaetón. Muy curioso, ¿no? Número 7. La mayoría de veganos tienen una postura política de izquierda. Eso para muchos podrá ser obvio, pero había que saberlo de una forma más cuantitativa. Los datos arrojan que solo es un 2.7% el que mostró una postura política de derecha antes y o después de ser veganos. La gran mayoría, en cambio, mostraron una clara posición política de izquierda, el 65.3% y siendo ya veganos. Y antes de serlo, mostraron esa posición en un 41.1%. O sea que otra vez, al hacerse veganos, más izquierdosos nos pusimos. Resumiendo todos los resultados anteriores, se puede teorizar que son más propensos a ser veganos aquellos jóvenes, en su mayoría mujeres, entre 20 y 25 años, de clase media o baja o media baja, que estudian y se preocupan por temas relacionados con las ciencias sociales, música alternativa. Entonces, ojo con ese dato. A veces perdemos mucho tiempo tratando de educar sobre veganismo a gente que no vale la pena porque no cumple con la mayoría de estas características. Cuando tenemos una población joven, enérgica y de mente abierta que puede unirse a la lucha contra el especismo más fácilmente. Y con esto no estoy diciendo que entonces excluyamos de nuestro activismo a la gente mayor o a los demás que no cumplan con las características de ser joven, de estudiar y etcétera. Solo digo lo que los resultados arrojaron y ellos dicen que más o menos de las 800 personas veganas que me participaron tienen esas características sociodemográficas en su mayoría. Bloque número 3. Respecto a la concepción del veganismo y las convergencias y divergencias entre veganos. Es decir, venga, ¿qué está en la mente de los veganos sobre veganismo y qué tan diferentes son unos de otros? Número 1. Aquí un dato bien curioso, la mayoría de los veganos no saben cuáles son las definiciones correctas y oficiales del veganismo y tampoco les importa mucho. Es más, la definición original del veganismo, así no le guste a la mayoría o algunos la critiquen, que es la de Leslie Cross, como también la oficial de la Vegan Society, que ha cambiado mucho. La verdad es que esas dos definiciones son muy rechazadas por la comunidad vegana hoy en día. Sin embargo, aquello no quiere decir que la mayoría de los veganos conciban o practiquen el veganismo de forma incorrecta. Lo que ocurre es que la mayoría de los videos que muestran la realidad de los mataderos y demás modalidades de explotación animal, que fueron los que lograron al final que la gente se hiciera vegana, no hablan como tal de la historia y la definición del veganismo. Por ello hay una alta tasa de ignorancia respecto a este tema. Número 2. Respecto al compromiso de ser veganos, el 76.4% de los veganos indica que no comerían algo de origen animal en una situación de fuerza mayor en la que llevan varios días, incluso semanas, sin comer balanceado, puesto que solo hay opciones de comida balanceadas que contienen cosas de origen animal. Número 3. La gran mayoría de los veganos se tolera entre sí a pesar de pensar diferente respecto al interseccionalismo, sensucentrismo, etc. El comprar comida a base de plantas en sitios donde mayoritariamente venden cosas donde explotan y matan animales, comer o no comer algo de origen animal en una situación un poco extrema en cuanto a comida se refiere. Es más, vi que a gran parte de los veganos les molesta las subetiquetas que hacen que se dividan más entre sí. Número 4. A pesar de que gran parte de los veganos, podría decirse el 50%, tiene muy en cuenta otras luchas sociales como la del medio ambiente, la gran mayoría, más del 80%, se hizo vegano con el gran propósito y el único de abolir la explotación a los animales no humanos. En otras palabras, son una minoría los que decidieron practicar el veganismo nada más que por razones antropocentristas. Esto es obviamente obvio, pero recuerden que hay que afirmarlo con datos cuantitativos y también recuerden que a la población que encuesté le agregué muchos filtros para deshacerme de los trolls o gente vegetariana que creía que era vegana y no lo era, y etc. Número 5.
La gran mayoría de los veganos, poco más del 77%, apoya, así sea de forma condicionada, que el veganismo entre en política para lograr que los animales estén protegidos bajo la ley. Y de esto voy a hablar y ampliar más adelante. Vamos con el siguiente bloque. Bloque número 4. Respecto a los procesos históricos e interacciones comunicativas que incidieron para que los veganos asumieran el veganismo. Estos resultados quizás son los más importantes, es prácticamente el alma de esta investigación y pues tenemos esto. Número 1. El material audiovisual explícito respecto a la explotación animal que circula en internet y en las redes sociales es la herramienta más efectiva como práctica comunicativa a la hora de lograr que muchas personas cambien su mentalidad y terminen por asumir el veganismo. El 70% de los veganos que tomaron la decisión de serlo fue a causa de material audiovisual que vieron en internet y o redes sociales digitales que los impactó enormemente. Y de aquellos videos los más destacados son El mejor discurso que jamás escucharás, de Gary Jurovsky, el documental Earthlings y los abundantes videos cortos y caseros que muestran sin censura la explotación a la que están expuestos y sometidos los animales, en su mayoría aquellos animales que se usan para alimento. Sin embargo, no es como tal el hecho de ver un video específico sobre explotación animal y ya cambiar la mentalidad y hacerse vegano ahí mismo, sino es como la combinación de muchos videos de ese tipo y claro, otros antecedentes importantes que notarán si se leen completa la recolección de la información, análisis de los resultados, que es la parte más larga de mi investigación en el documento. Y para aclarar, ojo, no estoy diciendo que la única forma de activismo sea hacer videos en redes sociales. Los videos sobre la explotación animal colgados en las redes sociales logran más su efectividad cuando las personas por decisión propia se sientan y usan su internet para buscar sobre veganismo y se interesan sobre el tema y ahí comienzan a encontrarse con este material y ahí es donde viene el cambio. Número 2. Las dos grandes formas por las cuales los veganos llegaron a aquello que los impactó y los hizo tomar la decisión final de ser veganos sin marcha atrás fueron: uno, por sugerencia directa o indirecta de alguien o algunos conocidos o no conocidos que sugirieron ese material, y número 2, iniciativa propia de investigar sobre veganismo ante la curiosidad que algún elemento atrás generó que tenía que ver con la explotación animal, mayoritariamente de nuevo en material de internet que se presentó en diferentes contextos. De cualquier forma, como decía antes, sea por decisión propia, sugerencia, el hecho de llegar a ese material que quitó la venda a las personas sobre la explotación animal, vino por voluntad de cada quien, nada obligado o impuesto como suelen hacer las sectas. Número 3. Este es uno de los resultados y conclusiones que más me fascina. Más del 70% de los veganos fueron primero vegetarianos. Sin embargo, el veganismo no es como tal el que influencia a las personas a hacerse veganas, sino más bien es el vegetarianismo un medio por el cual se llegó a conocer más fácilmente el veganismo. En otras palabras, vegetarianos o no vegetarianos, lo que en realidad impulsa el cambio a ser veganos es el saber a profundidad, sin coerciones ni estigmatizaciones, la verdad sobre la explotación animal. Lo que ocurre es que cuando una persona se hace vegetariana por X o Y razón, conoce más fácil el veganismo que cuando no lo es. Número 4. La mayoría de los veganos, a pesar de expresar tener empatía por los animales desde temprana edad, ignoraban y desconocían la explotación animal que se generaba y en la que ellos también participaban. Número 5. La mayoría de los veganos tuvieron muchos problemas a la hora de poner en práctica el veganismo que habían decidido poner como meta, fueran en ese momento vegetarianos o no. Esto se debía a la falta de información y acompañamiento y apoyo de otros, es decir, al tomar la decisión de ser veganos de forma individual y no colectiva, no lograron poner en práctica el veganismo de forma rápida por el hecho de no pertenecer o conocer como tal y ser parte de una comunidad vegana que les permitiera compartir con otros veganos, otros que les aconsejaran y educaran más sobre el veganismo, por ejemplo, para saber qué alimentos a base de plantas podrían sustituir otras proteínas de origen animal, por ejemplo. Tampoco no saber dónde conseguirlos, entre otras dudas.
También se dio que muchos jóvenes, por el hecho de vivir con los papás en ese momento, quienes no los apoyaban o si los apoyaban no sabían cómo hacerlo, por ende les resultó difícil hacerse veganos y se tardó muchísimo el hecho de serlo. Por otro lado, en realidad fueron pocos los veganos que se tardaron en serlo, dando como razón el no poder dejar algún producto de origen animal como el queso o debido al temor que tenían respecto a la salud, a la parte nutricional y o no sé, tener que investigar más sobre veganismo porque la verdad no los convenció desde un principio. Bloque número 5 respecto a las prácticas comunicativas que se generan en la red social YouTube a partir de las producciones audiovisuales, documental Airlines, el mejor discurso que jamás escucharás, de Gary Yourofsky. Es decir, como les indiqué, los videos que más impactaron a los encuestados, que fue para la mayoría la gota que rebalsó el vaso y les hizo decir ya, me hago vegano, fueron de los más votados estos dos videos y otros que también exponían la desgarradora verdad de la explotación animal. Entonces en el campo de la comunicación se encontraron estos hallazgos. Número 1. La infelicidad y la seguridad fueron las actitudes, más específicamente los afectos que más emergieron en las personas que comentaron aquellos videos. La infelicidad causada por el contenido explícito y desgarrado respecto a la explotación y crueldad del ser humano para con los animales. Y la seguridad de querer o estar haciendo algo al respecto para mitigar la explotación y la crueldad animal. Número 2. Cada comentario natural que le hicieron a estos videos fueron una forma de práctica comunicativa, sobre todo aquellos comentarios sinceros y emotivos que contaban una historia o expresaban ese desesperado deseo de hacer algo al respecto, algo para evitar ya la explotación y la crueldad hacia los animales, como también aquellos comentarios de veganos que volvían a ver el video para comentar y elogiar el veganismo que ya practicaban. Porque todo ello fue para sentir y hacer sentir que se hacía más fuerte esa comunidad altruista que se indigna y toma o quiere tomar acciones por los animales. Todo ello también hace parte de ese deseo de hacerse ver e influenciar a los otros que apetezcan comentar o los que solo quieran ver las opiniones de esos videos. Número 3. Hay muy pocos comentarios negativos y de tipo troll en comparación con los comentarios de quienes indicaron que los videos realmente los impactó, sumado con quienes después de verlo decidieron tomar acciones al respecto. Es un 9% versus un 45%. Número 4. Los casi 200 comentarios que se analizaron y que la gente les hizo a estos videos, resultó que esos comentarios tienen afirmaciones muy similares a las que dieron los veganos en las entrevistas y encuestas que yo hice, lo cual hace que pues, la investigación sea más convincente. Y número 5, esta también la considero una de las conclusiones más importantes. Dice: el descubrimiento del veganismo y la adopción de este por medio de material audiovisual explícito e impactante sobre la explotación animal proviene de una decisión individual y madura. Es después de esa revelación que se experimenta y es decidir tomar acciones respecto a la explotación animal que ya se empieza a buscar a pertenecer a una comunidad vegana, asumiendo así una nueva identidad. Es decir, esto rompe con ese argumento de que el veganismo es una moda o una decisión superficial que alguien toma solo para pertenecer a un grupo, para ser más cool o para ganar likes o vender algo. Quienes hacen eso son los que al rato están diciendo que ya no son veganos, apelando a argumentos falaces y relacionados con la alimentación. Es decir, nunca fueron veganos en verdad. Bloque número 6. Respecto a algunos argumentos comunes respecto al veganismo que se desdibujan en base a los resultados. Y advertencia, lo que voy a decir en este segmento, en este bloque 6, más que conclusiones son ideas, deducciones, teorías mías, conjeturas que son debatibles y no pondré como verdades absolutas. Entonces, ojo. Número 1. Queda prácticamente descartada la idea de que las personas se vuelvan veganas sin tener que haber experimentado o visto algún evento traumático donde se muestre de manera explícita el sufrimiento, la explotación y la crueldad del ser humano para con los animales.
no humanos en muchas de las modalidades de explotación que existen. Yo he visto por ahí publicaciones de alguien o algunos que dicen que no hay que mostrar imágenes fuertes para difundir el veganismo. No, para nada. La cruda verdad de los animales se tiene que saber y a veces de las peores formas para que muchos de verdad entendamos de lo que se trata todo esto. La idea es no obligar a las personas que vean esto, se trata de incentivar para que las personas por sí solas lo descubran, como ya se ha dicho.